Hoy les traigo un caso que les va a poner los pelos de punta. Vamos a hablar de Sidney Powell, una chica normal que de repente hizo algo horrible, mató a su propia madre. Y no fue un accidente, fueron 36 puñaladas. ¿Qué pasó? ¿Se volvió loca de repente o lo planeó todo? Mientras les cuento este caso, vamos a ir soltando algunos datos de psicología criminal, ya saben, para tratar de entender qué demonios pasaba por la mente de esta chica. Veremos cómo una familia que parecía perfecta se fue a pique en cuestión de días. Hablaremos de mentiras, de una escena del crimen que parece sacada de una película de terror y de un juicio que dividió a toda una ciudad. Prepárense para sorprenderse porque este caso tiene más vueltas que una montaña rusa y al final ustedes decidirán. ¿Sidney estaba loca o sabía exactamente lo que hacía? Vamos allá con la historia de Sidney Powell, la chica que tenía todo hasta que lo perdió todo. Comencemos. Brenda Powell, nacida en 1969 en Ohio, era una cuidadora dedicada que trabajó durante 28 años en el Hospital Infantil de Akron. Allí, desarrolló programas de oncología y era adorada por pacientes y colegas. En su vida personal, Brenda estaba felizmente casada con Steve y tenía 2 hijos, Sidney y Andrew. La familia vivía cómodamente en Akron, proporcionando un hogar estable y feliz para sus hijos. Sin embargo, esta aparente vida perfecta ocultaba una tragedia inimaginable que estaba por venir, involucrando a su propia hija Sidney. Sidney creció en una familia católica y fue a buenas escuelas. Se graduó de la secundaria St. Vincent St. Mary en 2018. En la escuela le iba genial y todos la querían. Era simpática, pero no de las que llaman la atención. Podríamos decir que era tranquila, pero segura de sí misma. Vamos, que parecía la chica perfecta. Nadie se hubiera imaginado lo que estaba a punto de pasar después. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes desde una perspectiva de psicología criminal. Los amigos de Sidney decían que parecía tímida cuando la conocías por primera vez, pero con el tiempo, cuando se acostumbraba a ti, su personalidad brillaba. Este tipo de comportamiento a veces puede ser indicativo de alguien que usa máscaras sociales, adaptando su personalidad según la situación. No estoy diciendo que Sidney fuera una sociópata, pero es algo a tener en cuenta mientras desentrañamos esta historia. Consiguió una beca por sus buenas notas. Era ideal, lo suficiente lejos para tener independencia, pero cerca si necesitaba volver. Sidney se llevaba bien con sus padres, pero con su madre Brenda tenía una relación muy estrecha. Se lo contaba todo y hasta compartían memes. Parecían más amigas que madre e hija. Pero atención, porque esta relación tan cercana iba a cambiar drásticamente. ¿Qué pasó para que todo se desmoronara? Lo que viene a continuación los va a sorprender. Sidney empezó la universidad con buen pie, vivía con su mejor amiga Lauren y no tardó en hacer nuevos amigos. Se unió a una hermandad y ganó confianza en sí misma. Parecía que iba a tener unos años universitarios geniales. Durante 3 semestres, Sidney sacó notas excelentes y siguió haciendo amigos. En verano, volvía a casa, pasando tiempo con su familia y trabajaba a tiempo parcial. A simple vista tenía la vida perfecta de una universitaria. Pero cuidado, porque las apariencias engañan. A veces, las personas que parecen más felices son las que más problemas tienen, y en el caso de Sidney, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Ahora, tengan paciencia con mi explicación aquí porque es muy importante para nuestro caso hoy. Cuando se trataba de lo académico en Mount Union, los estudiantes podían ver su progreso a través de un portal en línea. Podían ver los programas de estudio, contactar a los profesores y planificar grupos de estudio aquí también. Los padres también tenían acceso a este portal, donde podían pagar la matrícula, contactar a los administradores de la escuela y mantenerse al día con la universidad y sus asistentes. Sin embargo, no podrían ver automáticamente las calificaciones de sus hijos. Aunque los padres de Sidney podrían teóricamente solicitar las calificaciones si querían, sabían que su hija no estaba teniendo ningún problema en la escuela. Le había ido tan bien en la escuela secundaria que, en sus mentes, estaba manteniendo esas altas calificaciones en la universidad. Sidney tampoco había alertado a sus padres de ningún problema, así que, cuando su padre Steve inició sesión en el portal en enero del 2020 para pagar sus cuotas de matrícula, ni siquiera se molestó en revisar sus calificaciones. Y, amigos, ahí es donde comenzó el descenso al caos. Extrañamente, después de ingresar sus datos de inicio de sesión habituales, fue inmediatamente expulsado y no pudo volver a iniciar sesión. Después de informar a Sidney sobre la situación, ella prometió contactar al personal y solucionarlo. Sin embargo,
Un mes después, en febrero del 2020, todavía no podía iniciar sesión para pagar la matrícula, así que, preocupado de que algo pudiera estar mal con el sistema, contactó al equipo de administración para ver si podían ayudarlo. Haciendo esta llamada al equipo de relaciones estudiantiles el 3 de marzo, Steve creía que probablemente podría solucionar este problema sin ningún problema. Sin embargo, lo que terminó descubriendo fue totalmente inesperado. La situación por la que no podía pagar la matrícula era porque Sydney ya no estaba inscrita en la universidad, y ahora Steve se quedó preguntándose qué diablos había pasado con su hija. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes realmente desde una perspectiva psicológica. ¿Pueden imaginar el shock y la confusión que Steve debió haber sentido en ese momento? Y más importante aún, ¿qué estaba pasando por la mente de Sydney durante todo este tiempo? Seguramente esto debe ser un gran error. Es decir, ¿qué podría haber pasado para hacer que su hija se fuera tan abruptamente? Después de todo, había sido una estrella académica durante tanto tiempo a lo largo de su educación. Como cualquier padre preocupado haría, indagó más, pero fue rápidamente rechazado por la administración de Mount Union. Afirmaron que la naturaleza de esta información era privada solo para Sydney y que si quería saber más, bueno, tendría que hablar directamente con ella primero. Desconocido para él, Sydney había estado en suspensión académica desde diciembre del 2019. Esto sucedió después de reprobar 3 de sus 4 calificaciones para el semestre de otoño de su segundo año. Ahora, aunque esto sonaba serio, y supongo que lo era, técnicamente tenía que ser el final de la carrera universitaria de Sydney. Su suspensión era solo por un semestre y podía demostrar su valía nuevamente, simplemente reinscribiéndose al siguiente semestre si quería. Aquí es donde las cosas se ponen realmente complicadas. Cuando un estudiante en Mount Union es suspendido académicamente, se le envía una carta informándole sobre el proceso de suspensión y cómo proceder. Esta carta es extremadamente importante para los estudiantes, ya que necesita ser firmada, fechada y luego devuelta a la escuela para poder reinscribirse. Y aunque sabemos que Sydney realmente recibió esta carta, no estamos muy seguros de por qué eligió no firmarla y devolverla. Es decir, no es como si no quisiera estar allí tampoco, porque incluso después de su suspensión, continuó viviendo en la universidad como si nada hubiera pasado. Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento es fascinante. Podría indicar una negación profunda, una incapacidad para enfrentar la realidad de su situación, o podría ser un intento desesperado de mantener las apariencias, de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación donde sentían que tenían que fingir que todo estaba bien, incluso cuando su mundo se estaba desmoronando? Bueno, multipliquen eso por 1000 y tal vez se acerquen a lo que Sydney podría haber estado sintiendo. Para hacer las cosas aún más extrañas, incluso continuó yendo a clase, asistió a reuniones de la hermandad y saliendo con amigos durante el periodo de este tiempo. Sin embargo, no es sorprendente que esto claramente fuera contra las reglas de la escuela, y pronto Sydney se encontró enfrentando a la junta administrativa. Al principio, la universidad pareció ser bastante comprensiva con su situación. Tiene sentido que un estudiante pueda tener dificultades para aceptar su nueva realidad y, para proporcionar una capa adicional de comodidad, el equipo de administración incluso se ofreció a ayudar a Sydney a dar la noticia a sus padres. En su lugar, ella mintió a toda la junta, afirmando que sus padres ya sabían de su suspensión, pero estaban en unas vacaciones prolongadas y por lo tanto no podían ayudarla a mudarse de su dormitorio. Pero después de su tercera reunión con Sydney ya no tenía opción y el 24 de febrero fue desalojada y obligada a mudarse sola. Todavía incapaz de enfrentar a sus padres, recurrió a quedarse en hoteles cercanos hasta el 3 de marzo y, por supuesto, fue entonces cuando su padre Steve se enteró de su red de mentiras. Tanto asombrado como desconcertado por la noticia, Steve colgó el teléfono antes de verificar la ubicación de Sydney. La familia compartió una aplicación de rastreo para mantenerse seguros y conocer el paradero de los demás. Y fue entonces cuando se enteró de que Sydney estaba actualmente de vuelta en la casa familiar. Bueno, ¿pueden sentir la tensión aumentando? ¿Pueden imaginar el peso de todas esas mentiras finalmente alcanzando a Sydney? Prepárense, porque estamos a punto de llegar al punto de inflexión de esta historia. Y les advierto, no es para los débiles de corazón. Steve llamó a su esposa Brenda para informarle sobre esta situación tan extraña y preocupante. No es sorprendente que ninguno de los dos estuviera muy complacido. Es decir, para decirlo sin rodeos, su hija básicamente había reprobado la universidad y luego había mentido sobre la situación durante varias semanas.
¿Cómo te sentirías si tu hijo te hiciera eso? Aquí es donde realmente necesitamos ponernos en los zapatos de todos los involucrados. Imaginen la confusión y la decepción de Steve y Brenda. Imaginen el miedo y la vergüenza que Sydney debe haber estado sintiendo. Esto es una receta para el desastre. Y lamentablemente, eso es exactamente lo que estaba a punto de suceder. En lugar de enojarse demasiado, Steve le pidió a Brenda que se reuniera con él en casa después de que terminara su trabajo. Mientras tanto, él trataría de entender el lado de la historia de Sydney. Así que, dejando su propio teléfono en la oficina para que Sydney no lo viera venir, regresó a casa en su auto, llegando poco después de las 11:30 de la mañana. Cuando fue confrontada, Sydney rápidamente se derrumbó. Le dijo a su padre que todos sus amigos parecían tenerlo todo resuelto, que estaban trabajando hacia títulos que importaban, tenían metas tangibles y estaban activamente avanzando hacia sus sueños. Pero, tristemente, Sydney ya no se sentía así y al compararse con las personas de su alrededor, se sentía como una fracasada. Desde una perspectiva psicológica, esto llama la atención, ¿no creen? El fenómeno de comparación social es algo con lo que lidiamos todos los días, pero para Sydney parece que se había convertido en una obsesión debilitante. Es un recordatorio poderoso de cómo nuestras percepciones pueden distorsionarse tan fácilmente, especialmente bajo estrés. La autoestima puede ser algo desafiante de trabajar. A menudo se dice que mientras estamos ocupados, dudando de nosotros mismos, otros a nuestro alrededor están asombrados o incluso intimidados por nuestro potencial completo. Y a veces, en esos momentos de dudas, debes enfocarte en aquellos que te aman y no en la tuya propia. Steve entendió eso y sabía lo brillante que realmente era su hija. La tranquilizó diciéndole que si ponía un poco de esfuerzo con él, podría ayudarla a volver al camino correcto juntos. Sintiéndose mejor sobre la situación, Steve le dijo a su hija que se quedara tranquila y hablara con su madre cuando regresara a casa. En cuanto a él, necesitaba volver a la oficina. De vuelta al trabajo, Steve recibió un mensaje de texto de Brenda. Ella había salido del trabajo temprano para volver a casa, llegando alrededor de las 2:15 del mediodía. 26 minutos después, a las 2:41, Steve respondió preguntando: ¿qué discutiste con Sydney? Tristemente, nunca recibiría un mensaje de vuelta. Amigos, prepárense porque aquí es donde nuestra historia toma un giro oscuro y trágico. Solo 10 minutos después, Steve recibió una llamada telefónica de uno de sus amigos, que era un detective en el departamento de policía local. Llamó a Steve para preguntar si todo estaba bien, porque aparentemente había escuchado que se habían enviado oficiales a las residencias de los Powells. Algo estaba mal, muy mal. Lo que Steve y la policía no se dieron cuenta es que en el momento en que Brenda entraba a la casa familiar para hablar con su hija, en realidad estaba el teléfono con relaciones estudiantiles. Y mientras el personal de Mount Union estaba hablando con Brenda, de repente escucharon una fuerte discusión y algunos sonidos muy preocupantes. Una serie de gritos resonaron por la línea telefónica, seguido de varios golpes sordos y luego un fuerte estruendo. Y entonces, de repente, la línea telefónica se cortó. ¿Pueden imaginarse estar al otro extremo de esa llamada telefónica? El terror, la impotencia, sabiendo que algo horrible estaba sucediendo pero sin poder hacer nada al respecto. Es el tipo de situación que te deja helado hasta los huesos. Preocupados por la seguridad de Brenda, el personal de Mount Union llamó inmediatamente al 911. Luego intentaron llamar a Brenda varias veces y después de varios intentos, finalmente lograron comunicarse, pero la persona al otro lado de la línea no era Brenda. Era alguien haciéndose pasar por ella. El personal supo inmediatamente que era Sydney y, después de confrontarla y decirle que las autoridades estaban en camino, Sydney colgó abruptamente el teléfono. Desde una perspectiva de psicología criminal, este momento es crucial. El hecho de que Sydney intentara hacerse pasar por su madre sugiere un nivel de premeditación y conciencia que contradice la idea de un simple arrebato de ira. Pero al mismo tiempo, el acto en sí es tan desesperado y mal ejecutado que sugiere un estado mental extremadamente alterado. Steve, que aún estaba en la oscuridad con respecto a la situación, ahora comenzaba a entrar en pánico. Acababa de estar en la propiedad, así que, ¿qué podría haber pasado en la hora que estuvo fuera? Llamando frenéticamente tanto a su esposa como a su hija, tomó múltiples llamadas antes de que Sydney finalmente respondiera. Sonaba aterrorizada y afirmó que alguien había entrado a su casa. Cuando Kenneth y los otros oficiales llegaron a la escena en el bloque 1900 de Scooter Drive, era un desastre total. La casa estaba completamente desordenada. Varias ventanas estaban rotas y se podía encontrar sangre por todas partes. Sydney fue encontrada llorando frenéticamente afuera en la entrada. La joven parecía estar completamente angustiada.
y estaba arañando el asfalto lo suficiente como para hacer que sus uñas se desprendieran y sangraran, y los oficiales la alejaron a un lugar más tranquilo para calmarla. Una vez que pudo calmarse lo suficiente, les contó lo que supuestamente había sucedido. Sidney afirmó que mientras estaba teniendo una conversación con su madre sobre sus calificaciones escolares, un extraño armado de repente irrumpió en la propiedad. Brenda entonces le dijo a Sidney que corriera y que buscara ayuda, pero cuando regresó, encontró a su madre sin vida en el suelo. Aparentemente, había sido apuñalada varias veces y se estaba desangrando. Los paramédicos llevaron a Brenda de urgencia al hospital. Confirmaron que había sido apuñalada más de 36 veces y que, además, había sufrido un trauma contundente en la parte posterior de la cabeza. Tristemente, la extensión de sus lesiones fueron demasiado para ella y, poco después de llegar al hospital, fue declarada muerta. Amigos, tómense un momento para procesar esto. 36 puñaladas. Eso no es un simple acto de violencia, eso es furia desenfrenada. Es el tipo de ataque que los psicólogos forenses describen como overkill, indicativo de una conexión personal y emocional entre el perpetrador y la víctima. Pero, ¿cómo podría Sidney, que aparentemente tenía una relación tan cercana con su madre, ser capaz de algo así? Manténganse sintonizados porque estamos a punto de sumergirnos en los detalles más oscuros de este caso. Mientras tanto, en la escena del crimen, los oficiales aún trataban de armar las piezas de qué exactamente había sucedido. La casa estaba absolutamente destrozada y había una obvia señal de lucha. Los muebles estaban volcados y destrozados, y había manchas de sangre en varias habitaciones. Para los investigadores, la historia que Sidney les estaba contando se volvía cada vez más inverosímil y sospechosa. Por un lado, tenía sangre por todas sus manos, y fue cuando notaron que tenía heridas en la cara, en el torso y en los brazos. Además de esto, los oficiales notaron también rápidamente que la mayoría de las ventanas parecían estar rotas desde el interior en lugar del exterior, sugiriendo, por lo tanto, que se trataba de una entrada forzada escenificada. Aquí es donde realmente necesitamos ponernos el sombrero de detective. ¿Alguna vez han visto una de esas películas de misterio donde las pistas simplemente no cuadran? Bueno, esto es exactamente lo que estaba sucediendo en tiempo real. Y les puedo decir, desde una perspectiva de criminología, cuando las evidencias físicas contradicen la historia del testigo, las alarmas empiezan a sonar. Nada de esto tenía sentido. No tardaron muchos en concluir que Sidney era la persona más probable detrás del ataque, y esas dudas solo se vieron más reforzadas cuando se reveló la llamada telefónica de Brenda a las autoridades. La conclusión mórbida seguramente dividiría a la familia por segunda vez en el mismo día. Tanto Steve como Andrew apenas estaban asimilando la pérdida de su madre y esposa, y ahora se enfrentarían a perder a Sidney de una manera completamente diferente. Entonces, ¿qué sucedió realmente dentro de esa casa? ¿Sidney asesinó metódicamente a su madre a sangre fría o se quebró en un estado de psicosis? Les prometo que llegaremos al fondo de esto, pero primero, déjenme contarles cómo se desarrolló el caso legal. El 17 de abril, después de declararse no culpable, el juez le concedió una fianza de $25,000 con máxima supervisión previa al juicio, junto con una evaluación de salud mental. Sidney fue enviada a residir con sus abuelos bajo su estrecha vigilancia, con controles diarios de la policía para asegurarse de que se estaba comportando. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva legal y psicológica. Después de la evaluación por un profesional médico, el abogado de Sidney cambió su declaración a no culpable por razón de locura. Esto retrasó el juicio significativamente y la Fiscalía del Condado de Summit solicitó un segundo examen médico para proceder con el juicio. Necesitaba quedar muy claro si Sidney había premeditado el ataque o estaba pasando por una crisis mental cuando mató a su madre. A pesar del terrible asesinato, los miembros de la familia de Sidney aún la apoyaban. Antes de que comenzaran los procedimientos legales, Steve dijo durante el juicio preliminar: "No sé por qué estamos haciendo esto. Esto no es lo que nadie quiere aquí. No sé cómo puedo manejarlo. Solo estoy tratando de mantener a mi familia unida". Y la abuela materna de Sidney, Betsy Brown, también dijo: "Todo esto está abriendo cosas que esperábamos dejar atrás". ¿Pueden imaginar el conflicto interno que esta familia debe estar experimentando? Por un lado, han perdido a un ser querido de la manera más horrible posible. Por otro lado, la persona responsable es también alguien a quien aman profundamente. Este es el tipo de situación que desgarra familias unidas y desafía nuestras nociones de justicia y perdón.
La familia Powell creía plenamente que su hija estaba actuando fuera de sí durante el asesinato y ahora que estaba medicada y supervisada, había vuelto a ser ella misma y no parecía ser un peligro para la sociedad. A pesar de sus súplicas, su juicio de 10 días comenzaría el 7 de septiembre del 2023. Se llamó a muchos testigos para testificar, incluyendo a uno de los maestros de Sidney, el personal que habló con Brenda por teléfono el día que murió y numerosos expertos en salud mental. El primer día de su juicio incluyó a ambas partes presentando sus argumentos. El equipo de defensa de Sidney afirmó que estaba lidiando con esquizofrenia no diagnosticada y estaba fuera de control en un brote psicótico cuando mató a su madre, justificando así su declaración de locura. También señalarían la falta de motivo y la brutalidad extrema como algo totalmente fuera de carácter para ella. En resumen, esto simplemente no era algo que Sidney haría en un estado mental sano, es lo que decían. Por otro lado, la fiscalía afirmó que Sidney era totalmente consciente de lo que estaba haciendo, tratando de encubrir la escena de crimen e intentando hacerse pasar por su madre por teléfono. Todos fuertes indicadores de una persona sana tratando de engañar a la investigación. ¿Qué piensan ahora ustedes? ¿Creen que Sidney actuó en un estado de locura temporal o realmente fue un acto premeditado? Ok, manténgase sintonizados porque estamos a punto de sumergirnos en los testimonios más impactantes de este juicio. Y créanme, las revelaciones que están a por venir sacudirán todo lo que querían saber sobre este caso. El padre de Sidney subió al estrado y dolorosamente repasó los eventos del día que llevaron al asesinato. Amigos y compañeros de trabajo de Brenda también hablaron sobre el impactante asesinato y cómo, según su conocimiento, la madre y la hija tenían una buena relación muy cercana antes de la muerte. Los funcionarios de Mount Union testificaron que escucharon repetidos golpes sordos y gritos mientras hablaban con Brenda Powell, lo que trágicamente fue probablemente el momento mismo en que estaba siendo atacada. Frazier testificó que la llamada terminó alrededor de 1 minuto y medio después del ruido. Intentando llamar de vuelta y luego, en su tercer intento, Sidney contestó el teléfono fingiendo ser su madre. Imaginen estar en esa sala de tribunal, escuchando estos testimonios, el horror de estos momentos finales de Brenda, capturados en una llamada telefónica. Es el tipo de evidencia que te hiela la sangre, ¿no creen? La compañera de cuarto y mejor amiga de Sidney, Lauren, también testificó en su juicio. Afirmó que en los días previos al asesinato no parecía haber nada malo con Sidney y que, además, no había mala sangre entre ella y su madre. También testificó que vio a Sidney solo un día antes del asesinato, el 2 de marzo, en una despedida de soltero, y aparentemente Sidney parecía ser su habitual yo burbujeante. Desde una perspectiva psicológica, este testimonio es fascinante. ¿Cómo puede alguien parecer perfectamente normal un día y cometer un acto tan violento al siguiente? ¿Estaba Sidney ocultando sus problemas incluso a su mejor amiga? ¿O hubo algo desencadenante que nadie vio venir? Los siguientes 5 días del juicio de Sidney se dedicaron a su estado mental el día del asesinato de su madre, con varios psicólogos dando su propia opinión sobre lo que pudo haber sucedido. El Dr. Sewell testificó que Sidney estaba fuera de sí en ese momento y además la diagnosticó con trastorno esquizofrénico de tipo bipolar y psicosis aguda. El Dr. Riden, que también la evaluó en el año 2021, estuvo de acuerdo en que tenía una enfermedad mental grave y además testificó que la espontaneidad, brutalidad y falta de motivo en el ataque sugerían que estaba experimentando algún tipo de brote psicótico. En el otro extremo del espectro, la psicóloga clínica doctora Silvia Obradovich llegó a la conclusión de que Sidney estaba fingiendo o exagerando su enfermedad mental para escapar de la responsabilidad. Explicó que la mejor fuente de información para una evaluación de locura es lo que se dijo y sintió en el momento del incidente, y que en este caso simplemente no coincidía con la esquizofrenia. También notó que Sidney informó que estaba experimentando síntomas a la edad de 11 años, lo que haría su caso extremadamente raro. Un dato interesante: las mujeres típicamente experimentan síntomas de esquizofrenia por primera vez desde mediados hasta finales de sus 20, lo que haría el caso de Sidney Powell extraordinariamente inusual si fuera cierto. Bueno, aquí es donde realmente necesitamos considerar la complejidad de la mente humana. La psicología forense no es una ciencia exacta y casos como este a menudo dividen a la comunidad profesional. ¿Estaba Sidney realmente experimentando un episodio psicótico? ¿O estaba manipulando el sistema para evitar la responsabilidad de sus acciones? Es una pregunta que ha plagado los tribunales durante décadas. Ambos lados presentaron argumentos muy convincentes,
Pero el 20 de septiembre del 2023, y después de deliberar durante 9 horas y 23 minutos, el veredicto finalmente llegó. El jurado encontró unánimemente a Sidney Powell, de 23 años, culpable de asesinato, agresión grave y manipulación de pruebas. El juez leyó los veredictos uno por uno, cada culpable resonando en la sala del tribunal como un golpe de martillo. Pueden imaginar la tensión en esa sala, ¿verdad? La familia de Sidney, todavía dividida entre el dolor por Brenda y el amor por su hija, escuchando cómo se sellaba el destino de Sidney. El 28 de septiembre, una semana después, Sidney compareció ante el tribunal por última vez para su sentencia. Al final, por el asesinato de su madre, se le dio un término indefinido de 15 años a cadena perpetua. Por último, quiero mencionar algo. Muchas personas que siguieron este juicio en línea estaban bastante indignadas con la familia de Sidney, que le proporcionó apoyo continuo a lo largo de su juicio. La mayoría de las familias de Sidney creían que ella no estaba en su sano juicio en el momento de asesinar a su madre, y su padre todavía cree que debería estar libre del sistema penal. Honestamente, es bastante difícil fomentarse una opinión aquí porque, por un lado, la familia de Sidney definitivamente la conoce mejor, pero por otro lado, están claramente sesgados. Independientemente de su estado mental, el asesinato sigue siendo asesinato y, en mi opinión, ella todavía debería enfrentar las consecuencias de sus acciones, lo que claramente está haciendo ahora. Sidney pasará muchos años de su vida tras las rejas, esperemos que llena de culpa. De todos modos, me encantaría saber qué piensan sobre esto, porque este caso no fue del todo claro. ¿Creen que Sidney estaba experimentando psicosis o creen que esto fue solo un arrebato de ira? ¿Piensan que la sentencia fue justa? ¿Y qué opinan sobre la reacción de la familia? Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los casos más perturbadores que he cubierto. Si les ha parecido interesante, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Y recuerden que a veces la realidad puede ser más escalofriante que cualquier historia de ficción. Hasta la próxima.